I looked up and I saw the black smoke coming from the tail section of the Black Hawk, and it went into a spin. It looked odd. Like it shouldn't be flying like that. In the back of your mind, you knew that it was going down. Heard an impact. En octubre de 1993 fueron enviados a Mogadiscio, capital de Somalia, los soldados mejor preparados de Estados Unidos, los Delta Force. Esta fuerza de élite tenía una misión crítica: capturar a Mohammed Farah Aidid, un sanguinario señor de la guerra. Sin embargo, lo que debía ser un operativo relámpago se convirtió en una pesadilla que incluyó el derribo de 2 helicópteros, 15 horas de enfrentamiento constante, el asedio de miles de insurgentes y la muerte de 18 soldados estadounidenses, en lo que fue uno de los fracasos más dolorosos y emblemáticos de la historia militar de Washington. Once that Black Hawk crashed, it was immense. It was a mob. The hornet's nest, so to speak, had been stirred up and we were receiving fire at every intersection. En esta nueva entrega vamos a revivir minuto a minuto aquella jornada trágica a través de las palabras de los hombres que sobrevivieron a la cruenta batalla de Mogadiscio. Intentaremos responder la pregunta que obsesionó al Pentágono durante años. ¿Qué salió mal en Somalia? Comencemos. The Battle of Mogadishu, which left 18 Americans and hundreds of Somali soldiers dead. Desde su inicio en 1988, la guerra en Somalia ofreció al mundo algunas de las imágenes más crueles y violentas. Tal era el sufrimiento que padecían los habitantes de esa nación africana, que numerosos organismos internacionales intercedieron para pacificar la zona y brindar alimento y medicina a las víctimas. Inicialmente, la cooperación fue bien recibida por las diferentes facciones en pugna dentro de Somalia, pero pronto emergió una figura terrible que se transformó en el terror de Occidente, un señor de la guerra llamado Mohammed Farah Aidid, que tenía como objetivo posicionarse como el nuevo líder del país. Para ello, creía necesario cortar todos los lazos con las potencias occidentales, y eso implicaba derramar la sangre de las fuerzas de asistencia. Food was power. Clans would raid food convoys, take food, distribute it onto their own members. This then forced the United Nations to look at security measures. Aidid's men massacre 24 UN peacekeepers. It makes him a wanted man. Aidid era un líder feroz e inescrupuloso, pero sus métodos y su retórica lo habían vuelto popular entre un gran sector de los somalíes. Es por eso que disponía de un ejército personal numeroso, bien equipado y listo para demostrarle al mundo que era una fuerza a temer. El asesinato de los cascos azules de pacificación fue la gota que derramó el vaso. Estados Unidos se convenció de que la presencia de un señor de la guerra en esa región era un riesgo para la seguridad internacional. Era necesario ponerle fin a su yugo y llevar a sus hombres ante la justicia por el asesinato de los rescatistas. Fue así que en los primeros días de octubre de 1993, el presidente Bill Clinton autorizó la puesta en marcha de la Operación Serpiente Gótica. El objetivo principal de esa misión era ingresar y extraer de forma veloz a líderes y colaboradores de Aidid que se encontraban acuartelados en un edificio cercano al mercado de Bakara. En los papeles se presentaba como un desafío que tendría como principales puntos a su favor la velocidad, la sorpresa y la notable experiencia de los protagonistas en ese tipo de ataques. Es que los principales encargados de llevar a cabo la operación serían los Delta Force,
la unidad de las fuerzas especiales mejor preparada del planeta. Guerreros de élite que enfrentan las amenazas más peligrosas. No había hombres más adecuados para el trabajo. Pero más allá del músculo, era necesario un plan infalible que permitiera penetrar en el corazón de Somalia y retirarse de inmediato sin sufrir bajas significativas. El general William Garrison fue encomendado con el trabajo de delinear una ruta de acceso y egreso para que la extracción de los colaboradores de Aidid no tuviera que pagarse con sangre norteamericana. Garrison y su equipo llegaron a la conclusión que lo mejor era llegar desde los cielos. Decenas de operadores especiales descenderían desde helicópteros para acercar el objetivo. Un edificio de 2 pisos fuertemente custodiado por insurgentes. Un golpe rápido y contundente. Speed and surprise was the most important elements of any of these raids. Delta operators will land on the target building in Little Bird helicopters, storm inside and arrest Aidid's men. At the same time, Ranger units known as Chalks will rope in from Black Hawk helicopters. Chalks 1, 2, 3 and 4 will each secure a corner of the building and form a defensive perimeter. En términos materiales, la misión Serpiente Gótica estaba compuesta por un total de 160 hombres que serían trasladados y escoltados por 19 helicópteros que pertenecían al Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales 160, entre los que se encontraban 2 UH-60 Black Hawks y varios Little Bird de transporte veloz. Era una fuerza imponente que tenía una ruta de ingreso clara y armamento de última generación de su lado. El único inconveniente era la proximidad con el mercado Bacara, la zona identificada como el corazón de la milicia de Aidid, donde se alojaban miles de soldados. Otro desafío es que el ataque debía llevarse a cabo durante el día para asegurar el funcionamiento óptimo de los vehículos y aeronaves dispuestas para la misión. La noche no resultaba ventajosa para los norteamericanos que actuaban como visitantes sorpresivos en un suelo hostil. Más allá de esa amenaza latente, los miembros de Delta Force se sentían confiados de que en octubre de 1993 se daría un golpe mortal al yugo terrorífico de Aidid. Very orchestrated and very rehearsed. Kick the rope out and then everybody just starts going. And it's a very fast and very efficient way to get people out. We just came out of nowhere and dropped into the city. And it was almost that calm before the storm. A las 13:30 horas del 3 de octubre de 1993, el equipo de tareas norteamericanos confirmó la posición de sus objetivos. Los principales asesores de Aidid estaban justo donde el Pentágono sospechaba: el corazón de Mogadiscio. Luego de una rápida preparación, a las 15:32 levantó vuelo el grueso de la fuerza. A bordo de 19 helicópteros, 160 soldados se dirigieron hacia la capital de Somalia con la misión de capturar a criminales de guerra. El viaje era corto y al cabo de 10 minutos se encontraban en la proximidad de su objetivo. Era momento de que los 4 grupos de Delta Force descendieran por sogas para rodear el edificio y formar un perímetro de seguridad. El inicio de la operación fue de una precisión quirúrgica. El equipo Delta destinado al ingreso avanzó con una seguridad apabullante, eliminando a cuanto insurgente se cruzó en su camino. La preparación exhaustiva había dado resultado. It's no contest. It took Delta Force about 15 minutes or so to get everybody secured. The raid is going like clockwork. They brought all the guys out of the building and we were like, yes, we scored. Like we knew we had done a good thing. Dentro del edificio, la operación era un éxito rotundo.
Los objetivos estaban capturados y el plan se cumplía al segundo. Pero fuera, en las calles de Mogadiscio, el infierno se desataba. Es que a partir de las 15:47 llegaron los primeros reportes de insurgentes somalíes que se movilizaron hacia la zona del operativo de la Delta Force. Cientos de soldados al servicio de Aidid corrieron portando rifles de asalto y armas de mayor calibre, como ametralladoras o lanzadores de granadas propulsadas a cohete RPG-7, capaces de volar en pedazos un vehículo terrestre o aéreo. Fue entonces que se escucharon los primeros gritos y disparos en las calles de Mogadiscio. Para las 16, el equipo Delta Force estaba pronto a cargar a los colaboradores de Aidid en el convoy terrestre para su traslado y posterior enjuiciamiento, pero la presencia de los insurgentes se hizo sentir. Si bien los norteamericanos habían tomado la precaución de establecer un perímetro de seguridad para evitar cualquier confrontación directa con el grueso de los hombres de Aidid, nunca se esperaron semejante demostración de furia. Cientos de hombres salieron a las calles para rodear el área donde habían sido colocados los operadores especiales. El primer objetivo de los somalíes fue destruido minutos después de las 16, cuando dejaron fuera de servicio a uno de los camiones pesados de Estados Unidos con un cohete RPG-7 que destruyó por completo el motor. Esto causó confusión entre algunos de los operadores que se encontraban en la base ya capturada. Es que el ataque de los somalíes retrasó la llegada de los vehículos que tenían que retirar a los Delta Force. Ese retraso y la falta de coordinación terminó exponiendo al grupo de élite al fuego de los insurgentes, dando inicio a las primeras balaceras de la jornada. I was on a knee firing down the road and it hit me right here. Bam, it just knocked me backwards. And I looked over and Kenny is holding a magazine and shaking. I thought that thing was gonna blow up or something. So I'm pulling the magazine. I looked over across the street and Randy's over there. He's like almost laughing at me because he must have looked silly to him. And the magazine kept that round from going through and hitting him in the chest. El ambiente se llenó de gritos y disparos que provenían desde todos los flancos. La falta de coordinación le provocó a los soldados la amarga sensación de que todo se estaba saliendo de control. Los insurgentes no paraban de llegar y amasaban una fuerza cada vez más considerable. Si bien los Delta Force tenían la tecnología y el entrenamiento de su lado, los operadores no tenían nada que hacer ante cientos o incluso miles de milicianos furiosos con la intromisión de la potencia en su territorio. Entre las 16 y las 16:15 se dieron las balaceras más intensas en las calles de Mogadiscio. No era posible asegurar si todos los soldados estaban bien o si había heridos de gravedad. Mientras tanto, civiles armados continuaban disparando contra el convoy de extracción, que para ese momento se encontraba totalmente atascado y asediado. La confusión se apoderó de la base de operaciones dirigida por el general Garrison. Ellos tampoco esperaban semejante respuesta de parte de los insurgentes locales. Estaba claro que habían subestimado el poder agresivo de Aidid y ahora los soldados eran quienes debían pagar el precio. A las 16:20, los corazones de todo el personal militar norteamericano se paralizaron al ver una imagen que creían salida de una pesadilla infernal. I looked up and I saw the black smoke coming from the tail section of the Black Hawk, and it went into a spin. It looked odd. Like it shouldn't be flying like that. In the back of your mind, you knew that it was going down.
heard it impact. We got a Black Hawk crash in the city. Black Hawk crash in the city. Lo imposible sucedió. Un cohete proveniente de un RPG-7 somalí derribó a uno de los Black Hawk. El impacto fue devastador y acabó con la vida de casi todos los tripulantes. Solo 2 hombres salieron con vida de ese primer incidente: los snipers Daniel Bush y Jim Smith, quienes de inmediato adoptaron la posición defensiva para mantener a raya a las hordas de milicianos que ya convergían hacia el lugar del accidente. Entre metal contorsionado, humo y los cuerpos sin vida de sus colegas, los soldados resistieron la embestida con sus rifles, recordando la vieja regla de los francotiradores: una bala, una muerte. Everybody's anxiety goes up a notch. We are very focused on how can we evacuate everybody from the city. The 2 pilots are dead, but there are some survivors at the site. Now General Garrison has to react. He has to now put in forces. This is a major concern because where the shoot-down occurred. Las noticias del derribo del primer Black Hawk dejaron petrificados a los colaboradores de Garrison. La primera reacción fue ordenar al convoy de extracción Delta Force, el cual de a poco lograba abrirse camino a los balazos, que fuera a asistir a las víctimas del derribo. El lugar del impacto quedaba a tan solo 400 metros, pero en ese contexto, ese viaje se presentaba como una odisea mortal repleta de enemigos armados. And immediately you knew you would run to help them. That would be your immediate reaction. Go help them. You see the bird coming down, we gotta go. But Task Force Rangers' raid has already stirred up a hornet's nest. So you have a whole mobilized city that could potentially be used against you at the crash site. There was a sense of urgency for sure because you could see people moving down on the side streets heading towards the crash. So it was a foot race. Entre las 16:20 y las 16:35, el convoy terrestre tuvo que lidiar con el fuego somalí a medida que se aproximaban a la zona de impacto del helicóptero derribado. En ese tramo muchos soldados resultaron heridos y algunos incluso fueron asesinados por francotiradores de IDID que se subieron a los tejados para tener una mejor visión de sus presas. Era una cacería abierta y los poderosos Delta Force eran la presa. Garrison and his team watch in horror as the second helicopter goes down. We got another helicopter down. We need combat search and rescue. When the second one went in, it just ramped up the intensity. Again, there are survivors. One of them is the Black Hawk's pilot, Mike Durant. Whatever it took, whatever force we needed to put together, we were going to do that and bring everybody back off of the objectives. A las 16:40 la pesadilla se profundizó. Un segundo Black Hawk fue derribado de la misma manera que el primero. Uno de los pocos sobrevivientes, el sniper Mike Durant, trató de contener el avance de los insurgentes que buscaban asesinar a los pocos soldados vivos en la zona del impacto. Mientras tanto, el convoy de Delta Force continuaba su intento de rescate del primer helicóptero destrozado. Avanzar contra las fuerzas brutales de IDID era realmente difícil. Solo el uso de una pieza destructiva magnífica podría darle superioridad a los estadounidenses. En la tarde del 3 de octubre de 1993, la ametralladora M60 demostró por qué es la mejor amiga de la infantería. We needed that M60 there. And we were going to do whatever it took to keep that M60 there. En un acto desesperado, el general Garrison envió varios grupos de rescate, entre ellos el Quick Reaction Force, una unidad más pequeña y especializada en la infiltración veloz.
Sin embargo, lo que encontraron en las calles de Mogadiscio supera cualquier cosa que hubieran experimentado en el pasado. Les resultó imposible operar. No pudieron rescatar ni a las víctimas del primer helicóptero ni al segundo Black Hawk protegido por Mike Durant. A las 17:34 recibieron la orden de regresar a la base, pero no por mucho tiempo. We knew we were going immediately back in, so very difficult to let them know after they'd just been shot up pretty good. Hey, we're heading right back in. There was a nervousness, but there also was a part of the way we do business in the Rangers. La tarde de a poco se transformaba en noche y para las 18 la posición de Mike Durant fue completamente tomada por insurgentes que asesinaron al resto de los sobrevivientes. Solo el sniper se mantuvo con vida, aunque con heridas considerables en su pierna derecha y en la espalda, las cuales le impedían continuar defendiendo su posición. Para las 19, la situación era cada vez más caótica. Las calles de Mogadiscio eran un territorio en pugna, con varios focos de violencia totalmente dispersos. En este momento, el general Garrison optó por enviar un helicóptero que desde las alturas lanzó provisiones a los más de 90 soldados norteamericanos que aún seguían atrapados. Al menos de esa manera podían continuar luchando. They would fire randomly to try to see your muzzle flash. And then at that point, once they figured out where you were, they would try to maneuver on you. The Somalis have a critical advantage. They know every inch of ground. Remember, these are their neighborhoods. They're not our neighborhoods. A medida que anochecía, la violencia de los insurgentes mermó, pero solo de manera parcial. Siguen escuchando disparos y el movimiento de unidades que esperaban el momento adecuado para atacar a los estadounidenses que aún quedaban de pie. Luego de varias horas de combate sin tregua, los miembros de Delta Force estaban exhaustos y solo podían soñar con el tan esperado rescate. I was exhausted at this point, and I got against the wall and I just slid onto the floor. And it looked like the floor was wet, and it was. It was wet from blood. You could actually smell the blood in the room. Once I realized I was sitting in it, I was tired enough to where I didn't even care to move. En la noche del 3 de octubre y en la madrugada del día siguiente, el general Garrison constituyó una fuerza de rescate de emergencia compuesta por personal de diversas ramas. La situación era crítica y tenía que retirar a sus hombres de la zona de peligro a como diera lugar. Así nació el convoy de rescate, el cual comenzó a moverse hacia las zonas de impacto pasadas las 23 horas. Bajo la atenta vigilancia de la Luna, Estados Unidos trataba nuevamente de retirar a sus soldados de las garras de Mogadiscio, una ciudad que se transformó en una trampa mortal y una fortaleza infranqueable. La extracción de los soldados fue altamente riesgosa y reavivó la violencia en Mogadiscio en la madrugada del 4 de octubre. Pero el factor determinante en este momento de la operación fueron las órdenes que llegaron desde la base de operaciones. El general Garrison no estaba dispuesto a abandonar a ningún soldado, incluso a los fallecidos. Es por eso que encomendó a la fuerza de rescate la extracción de los cuerpos del segundo Black Hawk derribado, el cual se encontraba en peores condiciones y había sido atacado por los insurgentes. It became a fight against time, dismantling that aircraft to remove him, to bring him home with us. We would start attaching the tow strap to parts of the helicopter to try to pull, different parts of the frame apart so we could get more free access to the body. El reloj dio las 5:30 de la mañana. Una vez que lograron extraer los cuerpos, algunos vehículos blindados ingresaron a Mogadiscio para escoltar a los soldados a pie hasta un punto seguro.
El problema es que una vez que los carros encontraron a las tropas, avanzaron tan rápidamente que éstas quedaron retrasadas y a la merced del enemigo. But soon the men on foot are left behind. We got to the first intersection, and that vehicle didn't stop for us. It kept going. And I'm a pretty fast guy, but I'm not that fast. They put the pedal down, man, took off. And that left about 30 of us ran from that city. Afortunadamente, el personal llegó a salvo hasta el punto de contención. Los heridos recibieron atención y el resto de las tropas fueron trasladadas por aire hasta una base cercana. La pesadilla había terminado. Ahora era momento de recuperarse. El saldo final fue de 18 soldados fallecidos y 84 con heridas graves en un lapso de 15 horas. Esas cifras colocan a la batalla de Mogadiscio como uno de los fracasos más rutilantes en la historia militar de Estados Unidos. Como en cada fracaso, abundan los dedos acusadores, pero escasean quienes asumen la responsabilidad. Solo el general Garrison aceptó su parte de culpabilidad, admitiendo que la misión fue pésimamente planeada, que se subestimó el poder de fuego somalí y que se avanzó sin contar con el apoyo aéreo necesario. Expertos también señalaron la falta de comunicación dentro de las fuerzas de las Naciones Unidas y una suerte de confianza extrema en la que era imposible prever aprietos semejantes. Estas deficiencias fueron determinantes en la debacle táctica sufrida por las fuerzas estadounidenses. These tragic events raise hard questions about our effort in Somalia. Why are we still there? What are we trying to accomplish? How did a humanitarian mission turn violent? And when will our people come home? Tan duro fue el golpe que la potencia se retiró definitivamente de Somalia en 1994. Las secuelas de aquella jornada se sintieron durante años y modificaron de manera decisiva la forma en que la potencia encaraba sus misiones en tierras lejanas. Actualmente ninguna avanzada se realiza sin apoyo aéreo considerable y se extremaron las medidas para evitar futuros percances de este tipo. Hoy en día, a varios años y con películas y documentales hechos al respecto, la caída de los Black Hawk es parte del conocimiento popular. Sin embargo, para los hombres que estuvieron en Somalia en octubre de 1993, sigue siendo el capítulo más aterrador de sus vidas. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.